Si yo quisiera recoger la propuesta de May Subiría, y tengo que confesar tres cosas. Yo he venido acá con una posición que es discrepante con la de mi partido en punto a la cuestión del artículo 5 de la Ley 24.309. Pero he escuchado todas las opiniones y el mayor problema que tiene el intento permanente de ser no dogmático es que uno termina indefectiblemente en la incerteza. De tal manera que, de alguna manera, esta exposición va a estar destinada a reflexionar juntos acerca de mi propia incerteza, que pareciera ser que es la única incerteza en esta convención, porque si bien es cierto que hay muchos que defienden el artículo 5, tampoco he visto del otro lado ningún argumento que haya sido recepcionado por la minoría. Yo, sin embargo, he venido con una posición y a lo largo de este debate he terminado realmente con una profunda confusión que pretendo aclararla aquí en voz alta. Yo creo que lo primero que no podemos hacer acá es justificar por la regla de la mayoría, porque la regla de la mayoría es importantísima y es básica en una democracia, pero en el momento de la votación, no de la justificación de lo votado. En segundo lugar, creo que la historia por sí misma no justifica, porque si no las peores dictaduras podrían ser justificadas, porque en otro momento de la historia también hubo dictaduras. De tal manera que lo que estamos tratando de hacer todos acá, de un lado y de otro, es tratar de justificar algo que en definitiva ya está decidido. Es decir, que de alguna manera todos sabemos cuál va a ser la decisión final. Lo que estamos debatiendo en voz alta es acerca de la justificación de esa decisión final y de la discrepancia. Yo traté de dividir la exposición en tres partes para que un poco nos podamos aclarar todos y sobre todo aclararme a mí misma. Una cuestión es el análisis jurídico formal de la cuestión en orden a la competencia o no del Congreso y qué sucede después con la incorporación reglamentaria de esta disposición del artículo 5. Yo creo que esta es una cuestión. La segunda cuestión es tratar de comprender esta situación política. Es decir, es tratar de ingresar al análisis político, pero no como justificación, sino tratar de comprender qué ha sido el Acuerdo de Olivos y cómo se enmarca, no en función de los pactos preexistentes del 53, cómo se enmarca en el marco del proceso de transición y consolidación democrática que estamos viviendo los argentinos desde el año 83. Porque yo creo que desde ahí podemos encontrar explicaciones todos que serán válidas para algunos o no válidas para otros, pero que nos ubicarán un poco más en el tiempo y en el espacio. Pero esta segunda parte, quiero aclararlo, no es un problema para justificar el acuerdo, es para entenderlo. Y la tercera parte de la exposición va a estar referida sí a un problema de justificación, y donde yo quisiera analizar de alguna manera algunas objeciones que me parecen sumamente válidas expuestas por la gente del Frente Grande, como por ejemplo brillantemente por el doctor Zaffaroni, y que en definitiva formaban parte de alguna posición. Voy a entrar allí entonces a la filosofía política y moral, y voy a ver si desde la filosofía moral y desde algún modelo normativo yo puedo justificar la regla contenida en el artículo 129. Por último, voy a tratar algo que se está tratando y no se dice, que es la cuestión del otro. Es decir, de alguna manera, la cuestión del otro, es decir, de que de alguna manera se siente o excluido o cercenado, y ver cómo juega, haciendo un modelo, cómo juega el otro, porque también es cierto que la cuestión del otro se ha planteado aquí en relación a la mayoría por parte de la minoría. Es decir, la minoría se ha sentido agredida, pero también la mayoría, como otro de la minoría, se ha sentido agredida. Y yo creo que merece un análisis conjunto de tipo reflexivo. En realidad todavía no sé bien cómo voy a terminar en la anticipación de mi decisión final sobre este tema. El primer punto, entonces, del análisis jurídico formal. Yo comparto con Enrique de que en realidad el poder constituyente derivado ni siquiera es poder constituyente en tanto relación social de mando y obediencia, es una competencia.
Es una competencia y en esto decía bien el convencional por Tucumán, es un poder constituido. Que esa competencia sea extraordinaria no significa que deje de ser una competencia jurídica. Y también comparto con Enrique que es una competencia otorgada a un órgano complejo donde interviene el Congreso, donde interviene el pueblo y donde interviene la Convención. Lo que yo creo es que el Congreso solo tiene la facultad de declarar la necesidad y fijar los puntos a reformarse. Y que provisoriamente le puede establecer, obviamente a la Convención, disposiciones reglamentarias a efectos de facilitar su funcionamiento. Que la intervención del pueblo elige a los convencionales, pero debo aclarar que la intervención popular en ningún caso convalida una ley inconstitucional. Porque este argumento me parece una falacia, porque si hoy llamáramos a referéndum popular por la pena de muerte y la pena de muerte estuviera prohibida por la Constitución, ningún referéndum positivo por la pena de muerte tornaría constitucional la ley que estableciera la pena de muerte. Pero en segundo lugar creo, y esto también, en segundo lugar creo, y acá se ha dicho, que en definitiva podía ser refrendataria. Yo creo que el sentido del constituyente del 53 es no haber creado una convención constituyente refrendataria. Porque si lo hubiera querido, hubiera establecido el refrendo popular o el referéndum, el refrendo legislativo federal, como es en la Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, se aparta. Porque es cierto, se dice, hay problemas con el verbo efectuará, pero con lo que no hay problema es con declarará la necesidad. En ningún momento el artículo 30 le otorga al Congreso la facultad de proponer el contenido mismo de la Constitución. De todas maneras, creo que lo que sí puede hacer, vamos a ver ahora qué es lo que puede hacer la Convención. Yo creo que la Convención, por disposición reglamentaria, puede adoptar un sistema de votación. Y es legítimo que lo adopte si el sistema. Vamos a ver ahora después el tema de los sistemas, pero yo diría así, que si el argumento de la mayoría de la doctrina que se ha expuesto acá es que el Congreso ha avanzado sobre competencia propia de la Convención, la cuestión de la competencia en el análisis jurídico formal, debemos ser honestos. Las minorías ha quedado y se ha tornado una cuestión abstracta. Porque lo que se está decidiendo acá es que la Convención adopta por sí misma un determinado sistema de votación. Estoy refiriéndome entonces a que cualquiera sea la posición por la constitucionalidad o en la inconstitucionalidad del artículo 5 de la 24.309, en orden exclusivamente a la competencia, lo señalo, la cuestión se va a tornar abstracta con la aprobación del nuevo reglamento. Lo que sí voy a tratar de considerar al final de esta exposición y en la justificación moral son las observaciones que brillantemente hiciera Zaffaroni. Es decir, pero esta cuestión de la irrazonabilidad, pero esta cuestión relativa a la afectación de la libertad de voto, la voy a dejar en realidad para el final porque está en el orden de la justificación o no. Yo quisiera ahora ingresar ya no al análisis jurídico que ha sido tomado tantas veces como lucha política en el seno de esta convención, que es mitad espectáculo público y mitad debate. El segundo aspecto de este tema es tratar de comprender qué pasó. Porque puede haber divergencias en cuanto a la construcción del consenso en este caso, pero creo que hay que ser profundamente respetuosos de los acuerdos políticos. Entonces, las discrepancias políticas acerca del acuerdo, que yo las puedo tener o las pueden tener otros, no significa tomar peyorativamente algo que, desde el punto de vista sociopolítico, tiene una explicación que es bastante importante. Yo dije hoy que el sentido de la Constitución no era que la Convención opere con carácter refrendatario. Pero sí voy a decir que en las democracias, es decir, ya en el análisis político de la cuestión, para comprenderla, no para justificarla, para entenderla, es decir, en el nivel sociopolítico de la cuestión, las democracias complejas contemporáneas son refrendatarias. El Estado social de derecho es el garante de los acuerdos y, en definitiva, del acuerdo obrero-patronal para sostener el capitalismo.
Y esto nadie lo puede desconocer. Los convenios colectivos de trabajo que son aprobados por ley es un refrendo, en definitiva, que da el poder legislativo a los acuerdos de tipo social que se dan en las democracias complejas contemporáneas. Muchísimas de las leyes que dictan los legisladores y de los decretos que dicta el Poder Ejecutivo Nacional no son más que el refrendo de distintos acuerdos entre los sectores políticos, sociales, económicos y culturales, porque el acuerdo, en definitiva, ha sido la base del Estado Social de Derecho. Y la crisis de gobernabilidad que hoy se vive en el mundo es quizás la crisis de aquella quiebra de ese acuerdo fundamental obrero-patrón que ha permitido hoy que los intereses capitalistas no puedan de alguna manera encontrar límite en la negociación con los factores del trabajo. Entonces, de alguna manera tenemos que sincerarnos. El carácter refrendatario. El Congreso no es un órgano de decisión por excelencia donde solamente se delibera y se decide. Cada uno de los miembros de todas las bancadas van buscando acuerdos que son difíciles, que son dolorosos, que muchas veces dejan a muchos actores sociales en el camino y que en definitiva las distintas posiciones de los partidos tienden a hacer prevalecer los intereses generalizables y los principios que ellos en mayor medida pretenden defender. Pero vamos no solo a esta característica de las democracias complejas contemporáneas, sino vamos a una segunda cuestión. Tenemos que enmarcar estos acuerdos además en procesos de transición y consolidación democrática. No estamos nosotros hablando de la reforma de la Constitución de países con 200 años de continuidad democrática. Estamos hablando de un país que ha recuperado su democracia hace 10 años, de una democracia que persistentemente había perdido durante más de 50 años. Y entonces entender esta realidad sociopolítica no se puede hacer con total liviandad. Yo les digo que en esta salida es lo que se llama las democracias consociativas, que son democracias donde el proceso de transición y consolidación se va haciendo a través de acuerdos. Muchas veces la transición se hace a través de acuerdos, como es el caso español. Y estuvo citado mal acá el Pacto de la Moncloa. El Pacto de la Moncloa no es un pacto constitucional, aunque es un acuerdo que está posibilitando la transición. Después viene el acuerdo constitucional que termina la Constitución del 78. Pero ¿y entonces cuál es la cuestión aquí? Es que, ¿qué es un pacto? Y yo acá voy a traer a Guillermo Donner, que tiene un estudio, si usted me permite leer una frase, señor presidente. Cuando hablando de estas democracias consociativas dice, un pacto puede definirse como un acuerdo explícito, aunque no siempre explicitado o justificado públicamente, entre un conjunto selecto de actores que procuran definir las reglas que rigen el ejercicio del poder sobre la base de garantías mutuas concernientes a los intereses vitales de quienes los acuerdan. Dichos pactos pueden tener una duración prescripta o depender meramente de un consentimiento que se va alcanzando sobre la marcha. Algunos de esos pactos cristalizan después en reglamentos o constituciones. La salida española, que para nosotros es un ejemplo, ha sido una salida pactada. Y entonces a los españoles les ha sido mucho menos difícil explicar los acuerdos a su sociedad, porque ellos han salido del régimen autoritario mediante pactos. El problema en la Argentina es distinto. Porque es cierto, nosotros tuvimos una transición por colapso del régimen militar. El régimen militar no estuvo en condiciones de pactar. Y entonces esto que a primera vista ha sido un problema más sencillo porque nos ha permitido lo que los españoles ni el Partido Socialista Español ha pedido, que es el juzgamiento por la violación de los derechos humanos, lo hemos hecho porque fue por colapso. Pero esto significa que las sociedades son más conflictivas y que después necesariamente van a tener que acordar para evitar que el conflicto pueda hacerlos regresar a una salida autoritaria. De tal manera que si nosotros analizamos estas democracias consociativas, vamos a ver que los elementos de los pactos para el análisis los actores son selectos, no son todos. Es imposible pactar, y estoy hablando en sociología política y no justificando el acuerdo de Olivos, es imposible pactar con cada uno de los actores y con todos, porque el pacto en sí mismo se hace imposible.
Segundo, se necesitan garantías mutuas. ¿Y por qué se necesitan garantías mutuas? Porque están por definir las reglas básicas de juego del sistema y hay que garantizar que un grupo político no defina por sí solo las reglas constitutivas del sistema. Este es el peligro, que las reglas, como bien decía mi amigo Cuyel, que las reglas estratégicas de un partido se conviertan en reglas constitutivas de todo el sistema. Por eso existen garantías mutuas. En cuarto lugar, ¿no es cierto?, tienen enormes costos políticos para quien acuerda. Y la pregunta que yo me hago acá, en este tren de diálogo que tan bien y tan humildemente lo planteaba May Subiría, es la siguiente. Señores, en el momento que se acuerda, los actores políticos más importantes del sistema político argentino eran dos: el radicalismo y el peronismo. Los costos políticos de este acuerdo hicieron que hoy algunas bancadas tuvieran una representación que no hubieran tenido sin acuerdo. Producto de los costos políticos que han pagado los otros dos partidos. Es lo que hizo al Partido Socialista Español no pactar con la Unión del Centro Democrático, ¿cómo se llamaba él?, con Suárez, porque tenía miedo de la oposición bilateral que había amenazado a la República de Weimar, es decir, la oposición en los dos extremos. De alguna manera, en la Argentina, el crecimiento del Modín de un lado y el crecimiento del Frente Grande del otro, con todo el respeto y el profundo respeto que yo les tengo a esos partidos, significan esa oposición bilateral que es producto de estos acuerdos. Entonces, yo entiendo, esta es mi comprensión a nivel del análisis político de lo que nos ha pasado. Se podrá entonces cuestionar desde el punto de vista político, lo ha hecho bien Aullero, si está bien la construcción del consenso, si actuaron bien, si era la mejor forma de actuar. Pero son evaluaciones, en fin, que las juzgará el pueblo y que en definitiva tienen sus costos internos dentro de cada uno de los partidos, pero que no hacen en definitiva a la cuestión que estamos tratando, que es el tema del reglamento. Pero el acuerdo sí, era preciso que lo analicemos de esta forma, para entender que no hay que recurrir a la historia de los pactos preexistentes para poder explicar una situación así, que estamos mucho más cerca, que la recuperación de la democracia argentina ha sido tremenda, que yo discrepo personalmente con la construcción del consenso en este acuerdo, pero que eso no significa que yo respete incluso toda la legitimidad política que muchos de estos articulantes del pacto han entregado. Porque después voy a analizar que en definitiva estar en contra del acuerdo, dentro de las cuales estoy, es más fácil, porque no estoy sujeta a la ética de la responsabilidad. Señora convencional, de acuerdo a lo solicitado, le quedan 10 minutos. Perdón, ¿puedo tomar 5 minutos más y después no la intervención? ¿Hay de acuerdo? Y entonces yo quería entrar, sí, a un nivel, que es un poco el propuesto extraordinariamente ayer por Zaffaroni, es que incluso lo planteara Barcesat y que lo planteara Iván Cuyel, que es el nivel de la justificación. Es decir, yo entiendo sociopolíticamente la cuestión jurídica formal está salvada, pero justifico a pesar de eso que el voto sea en conjunto. Ahí viene la cuestión. Pero acá, por primera vez, estoy entrando al orden de la justificación. Y hay varias posiciones que se pueden tomar. La que yo no puedo admitir en orden a la justificación es la pura regla de la mayoría. ¿Y saben por qué no la puedo admitir? Porque en definitiva la pura regla de la mayoría decide, pero no motiva. Y porque la pura regla de la mayoría ha justificado regímenes totalitarios. Y yo no estoy haciendo referencia a nadie con esto, estoy tratando de que reflexionemos en conjunto. Yo quiero encontrar razones para que ese voto de la mayoría tenga razones
Y yo he encontrado razones sociopolíticas a ese voto de la mayoría. Es decir, puedo tener argumentos, explicaciones en el argumentos sociopolíticos y que son válidos y que son muy serios. Pero yo voy a tomar, porque me queda muy poco tiempo, lo voy a tomar a alguien de la filosofía moral. Y si me gustaría tomarlo a Dworkin, y bueno, después podría tomar a Rawls y después incluso la teoría del contrato de portantiero, pero bueno, vamos a quedarnos con Dworkin en su teoría de la justicia. Pero guarda que estoy planteando una justificación desde el punto de vista de la teoría de la justicia y que es una filosofía moral a la cual ningún país se ha acercado. Es decir, ninguna forma civilizada aún hoy ha podido llegar a una convivencia tal donde estos valores que yo voy a hablar de comunidad de principios se hayan dado en toda su extensión. Pero es importante entender porque Dworkin también refiere a los acuerdos. Y dice, hay tres tipos de comunidad: la comunidad de facto, la comunidad de reglamento y la comunidad de principios. En la comunidad de facto es, por ejemplo, en una guerra donde dos personas absolutamente enemigas quedan en el medio del mar y después desembarcan en una isla desierta. Y tienen que convivir y entonces tienen que pactar. No los une nada, ni el afecto, pero pactan porque se necesitan. En esta comunidad los hombres son medios para los otros hombres. Hay otro tipo de comunidad, que es la comunidad de reglamento, y que da en definitiva consecuencia después a la concepción convencionalista del derecho. En la comunidad de reglamento son personas egoístas, honestas, a veces con distintas visiones, que pactan, que acuerdan una determinada convivencia, pero no suponen que detrás de ese acuerdo los unan principios comunes. Directamente van acordando, y yo creo que este acuerdo tiene algo de esto. Yo creo pero que incluye a todos los que estamos aquí, que nos incluye a los argentinos. Ninguno acordamos, pero todavía no hemos llegado a pensar que por detrás de ese acuerdo nos tienen que unir principios comunes. A que algo de aquella amistad entre Barcesat y Alzogaray me dice que en algún momento podemos coincidir en un liberalismo libertario, solidario y fraterno. Pero de todas maneras tenemos el último modelo, que es el modelo de comunidad de principios, y yo, perdóneme, voy a tener que leer porque el párrafo es imperdible. En el modelo de comunidad de principios, las personas son miembros de una genuina comunidad solo cuando aceptan que sus destinos están ligados de la siguiente manera: que los gobiernan principios comunes y no solo reglas establecidas por un compromiso político. La política tiene un carácter diferente para estas personas. Es un campo de debate sobre cuáles son los principios que una comunidad debería adoptar como sistema de visión. ¿Qué visión debería tener de la justicia, de la equidad, del debido proceso, de la igual consideración y debido respeto, y no la historia diferente, apropiada para otros modelos, donde cada persona trata de plantar la bandera de sus propias convicciones sobre el mayor terreno de poder o reglas posibles? Son estos argumentos de principio, señor presidente, los que pueden fundar derechos. Y yo creo que en estos argumentos de principios hay un derecho legítimo de los convencionales a emitir el voto en lo que tienen de consenso. Pero yo en esto no puedo discutir, sinceramente, con absoluta honestidad intelectual. Yo entiendo la sensación que tienen hoy las minorías, porque de alguna manera no pueden contribuir plenamente al consenso y no pueden contribuir totalmente al disenso. Pero yo esto creo que hay que desgranarlo. Primero, ¿tenemos las minorías supuestamente no respetado el derecho a la disidencia? No. Nosotros el derecho a la disidencia lo tenemos garantizado. ¿Tenemos restringido el derecho a expresar el consenso? No. Tenemos garantizado el derecho a expresar el consenso. Tenemos restringida la libertad de voto, y ahí me voy a uno de los argumentos de Zaffaroni. Zaffaroni me decía ayer, y yo de definitiva tenía casi idéntica la posición de él, incluso tengo el voto antes de él, así que para que no creas que yo... Él decía, si fuera un sistema, yo entendería por qué es razonable. Y entonces, parecería que todos estamos de acuerdo que la integración poder ejecutivo, legislativo y judicial es un sistema. Yo no puedo decidir
el poder ejecutivo presidencial con un parlamento de tipo parlamentario. Yo no puedo decidir un parlamento con un poder ejecutivo presidencial. Es decir, inevitablemente el sistema político forma un sistema y lo tengo que votar conjuntamente. Porque la relación primer ministro, la relación reelección presidencial, decreto de necesidad y urgencia, e incluso integración del Poder Judicial para su designación, tiene una relación sistémica que yo creo que la tenemos que aceptar. Honestamente, todo lo que estamos en esta asamblea la tenemos que aceptar. Entonces, ¿qué ha quedado afuera? Por ejemplo, la confesionalidad del presidente. ¿Qué ha quedado afuera? Por ejemplo, la elección de la capital. Entonces yo, señores, concluyo que al final es todo mucho menos dramático de lo que se nos ha parecido a lo largo de este debate y de lo que a mí ha parecido a mí a lo largo de la campaña electoral. Y se lo digo porque he escuchado todos los argumentos, he tratado de contestar todos los argumentos, es decir, soy no dogmática y esta es una condena infernal. Entonces, el problema es el siguiente, hemos quedado con que nos afecta la libertad de voto en dos puntos, en Capital Federal y en confesionalidad del presidente, y puede haber 2 o 3 temas más y puede haber 4 temas más. Lo que yo estoy segura en el fondo, es decir, yo planteo la cuestión del otro, ahora ingresamos entonces a la cuestión de otro. Yo veo que es cierto que se está restringiendo los derechos de las minorías, pero también veo que en la línea argumental no es tanto el derecho que se nos ha lesionado, que lo que en definitiva hay detrás es cómo no estuvimos en la construcción del consenso, y hay algo que es explicable en esto. Hay actores políticos que hoy tienen una representación extraordinaria y brillante en esta asamblea, pero que no la tendrían sin el pacto, por lo menos en esa dimensión. Hoy estamos en un pluralismo moderado y el 3 de octubre estábamos en un bipartidismo. Y esto, en el fondo, lo debemos reconocer. Yo no sé si el pluralismo moderado seguirá profundizándose en la Argentina y, en consecuencia, esos actores nuestra presencia. Y acá vengo a la cuestión del otro, con el tema de la cláusula de garantía. Yo aclaro que es tan fuerte mi derecho, es decir, mi necesidad de reconocer al otro y no violarle jamás ningún derecho que yo estime que sea injusto, que como yo quiero esa comunidad de principios, yo voy a votar en contra del artículo 129. Pero entiendo que esto no es para dramatizarlo en los términos en que está planteado en esta asamblea, que es una cuestión tremendamente compleja, discutible. Y además veo otra cosa. Vamos a hacer un juego del otro, y si me permite, señor presidente, 2 minutos más, yo quisiera hacer el modelo del otro para ver cómo hubieran jugado otras fuerzas en esta situación. Y yo me pregunto, y no con esto agredir a nadie, sino que nos preguntemos todos de alguna manera qué hubiera pasado. Supongamos que hoy diría, falta un voto para abrir el paquete. Y si hay un voto, ese paquete se abre. Y ustedes saben que la reforma de las reglas de juego de un sistema político es de un impacto tan traumático para una sociedad donde puede haber riesgo que las reglas institucionales cambien para mal de todos y sin participación de muchos. Yo les pregunto, yo misma que hoy voy a votar en contra del artículo 129, ¿qué haría si ese uno que falta para romper el paquete sea mi voto? ¿Cómo funcionaría ahí la ética de la responsabilidad? ¿Qué harían otros grupos políticos en alguna instancia anterior que hoy están planteando legítimamente su disidencia como acto de catarsis de una oposición política que al menos la tenemos que respetar y la tiene que respetar y legitimar la mayoría, como cura terapéutica de carácter psicoanalítico siquiera? Porque es cierto. Y entonces el tema es cómo hubieran obrado ellos si estuvieran en esa instancia donde fueran la mayoría necesaria para que un grupo político no pueda imponer las reglas de juego con sí mismo. Porque hoy el justicialismo no tiene la mayoría de la Asamblea, pero el 3 de octubre, y en previsión de esos votos, iba a tener mayoría de la Asamblea. Y yo respeto al justicialismo, y mis hijos son hijos de un acuerdo radical peronista.
Pero de alguna manera, nadie de los que estamos acá, ni del Frente Grande, ni de los otros partidos, hubiera querido que el justicialismo imponga por sí mismo y con su sola mayoría todas las reglas constitutivas del juego político en la Argentina. Entonces, la cuestión del otro también debe ser aceptada por las mayorías, porque si en este momento las mayorías estuvieran allá atrás, sentirían exactamente lo mismo y darían las mismas argumentaciones y encontraríamos a los mismos amigos de aquel lado con una pretensión legítima de haberse sentido fuera del acuerdo. Yo más sincera no he podido ser, señor presidente, y mi única finalidad ha sido plantear una discrepancia respetuosa, marcar la absoluta complejidad del término y decirle al señor diputado del Modín que es cierto que mi partido ha tenido enormes discrepancias con motivo de este pacto, pero también es cierto que a la Unión Cívica Radical la unen principios muy viejos y muy largos. Nos unen Alem, nos unen Irigoyen, nos une el sueño de Alfonsín del 83. Y esto de ninguna manera va a romper aquellos principios, sino que por el contrario nos va a hacer más fuertes y más poderosos en el futuro. Nada más, señor.